¡Oh, camarada! ¡Qué fortuito encontrarme contigo en este sitio embriagador! Te ofrecería una copa, pero por lo que sea, los trabajadores no me dejan coger de su vino. ¿Serán tacaños? Soy Marcos, ¿quién si no? Uno de los mercaderes más prósperos de toda Grecia. ¿De verdad que no habías oído hablar de mí? Conocen mi nombre desde Cefalonia hasta Kos. Si alguna vez has pagado a cambio de algo, seguro que un porcentaje es mío. Pero basta de hablar de mí y volvamos a qué es lo que haces aquí. ¿Sabes? En Kos llegué a tener mi propia empresa vinícola. Tuve unos problemillas cuando mis inversores, 3 hermanos que se llamaban los Cerberos, dejaron de confiar en mí. Los pobres tuvieron un trágico encontronazo con una mistios sanguinaria, pero pude recomponerme. A partir de entonces, las calles de Kos rebosaban vino y mi monedero rebosaba dracmas. Una pena lo de los Cerberos, la verdad. No he vuelto a encontrar gente más maja. Como habrás comprobado al ver tanta uva, estamos en uno de los muchos viñedos griegos. El vino era una parte esencial de la cultura griega y en esta visita podrás conocer su elaboración. Además de ser delicioso y francamente lucrativo, el vino era una parte importante de la economía griega. Te prometo que nos veremos cuando termines la visita, camarada. ¡Hasta pronto! Se lleva elaborando vino desde el cuarto o tercer milenio antes de Cristo. Empezó a extenderse por Grecia en la Edad del Bronce y pocos siglos después ya se había refinado el proceso. El primer paso consistía siempre en la vendimia, en la que los trabajadores recogían la uva madurada en hileras de viñas. Según Homero, a menudo cosechaban al son de la música para crear una atmósfera más festiva. A grandes rasgos, el vino griego podía pertenecer a 3 tipos: austeros, glucazón y autócratos. Podía aromatizarse con especias, hierbas, resina e incluso perfume. También era más fuerte que el vino actual, con una graduación alcohólica de alrededor del 16%. Por esta razón, y para hacerlo más agradable, la bebida se mezclaba con agua. Para acentuar el dulzor y evitar el avinagrado del vino, dejaban secar las uvas antes de prensarlas. En la mayoría de viñedos, el proceso de secado de la uva consistía en dejarlas tendidas al calor del sol, pero las cubrían al caer la noche para evitar que se cubriesen de rocío. De acuerdo con el poema de Hesíodo, Trabajos y días, el tiempo ideal de secado era de 10 días y 10 noches. Cuando estaban completamente secas, las pasas se guardaban en vasijas, igual que hoy en día. Los griegos conocían muchos métodos para prensar la uva vendimiada. La técnica más común era utilizar un lenos, una gran cuba en la que los vinateros aplastaban las uvas con sus pies. De forma alternativa, los griegos podían aplastar las uvas a mano usando un colador con un mortero o estrujándolas con una herramienta llamada prensa de saco. Una vez prensadas, el mosto resultante se vertía en grandes recipientes llamados pizos, donde se dejaba fermentar. Cuando había fermentado, el vino se filtraba a través de un ezmos o saco para separar los residuos de la levadura, los pozos. El vino se guardaba entonces en un almacén especial. Este almacén era un lugar seco, y los pizos de vino estaban semienterrados para mantenerlos a una temperatura constante de 15 grados centígrados. Estas medidas garantizaban que el vino no perdiese su calidad antes de llegar al mercado. Cuando el vino estaba listo, se vertía en unos contenedores de almacenamiento llamados ánforas. Al ser más pequeñas que los pizos, su transporte y exhibición en mercados abarrotados era mejor. Pero eso no significa que transportar vino fuese siempre una empresa segura. En ocasiones, barcos cargados de ánforas iban a pique antes de alcanzar su destino, y cientos de botellas de vino se perdían en el mar.
Hola, camarada. ¿Te has embriagado de saber? Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la vendimia, el pisado y el embotellado de la bebida preferida de Grecia. Si mis clientes supieran lo duro que es elaborar vino, no pondrían tantas pegas a mis precios perfectamente razonables. Pero vamos a hablar de otra cosa, ¿vale? ¿Qué más puedo hacer por ti? Tienes espíritu emprendedor. ¡Me gusta! Sígueme, camarada. Errante, esto es Corinto. Tengo preparada para ti una visita muy especial. Una mirada íntima e informada al día a día de las mujeres griegas. No deja de sorprender de qué eran capaces las mujeres mientras los hombres se pasaban el día debatiendo en la asamblea. En conjunto, nuestro trabajo debería ser más apreciado y eso es algo que vamos a remediar ahora. Corinto era de las ciudades más grandes de la antigua Grecia. En mi época tuvo una población estimada de 90.000 habitantes y gran parte de ella estaba compuesta por mujeres. Esta visita guiada arrojará luz sobre estas mujeres y detallará cómo era su vida cotidiana. Búscame cuando hayas terminado la visita para comentarla en profundidad. Las jóvenes habitantes de las ciudades de la antigua Grecia eran criadas por niñeras. Pasaban la mayor parte del tiempo tejiendo e hilando en el gineceo, las estancias de la casa dedicadas a las mujeres. No hay muchos registros de juegos para niñas, sobre todo si los comparamos con los de juegos para chicos, pero sabemos que jugaban. Por ejemplo, una antigua terracota representa a dos niñas jugando al efedrismo. Este juego consistía en tirar una piedra puesta de pie desde lejos con un guijarro o una pelota. Quien perdiera tenía que llevar al ganador a caballito con los ojos cerrados hasta que tocase con la mano esa misma piedra. Τι συνέβη μόλις? Para las jóvenes griegas, el matrimonio era la culminación de su presentación en sociedad. La esperanza de vida media para las mujeres era de unos 40 años y la mayoría de matrimonios se celebraban con novias de entre 14 y 15. Estos matrimonios no requerían su consentimiento. Es más, solo consistían en un traspaso de la protección del padre a la del marido. Técnicamente, las mujeres casadas no eran ciudadanas y no disfrutaban de los derechos que acarreaba la ciudadanía. Sin embargo, sí que recibían una dote que solo ellas podían gastar. Aunque si no se consumaba el matrimonio, la dote se devolvía al padre de la novia. Cuando se consumaba el matrimonio, el estado de la mujer pasaría de doncella a ninfe. Seguiría siendo una ninfe hasta el nacimiento de su primer hijo. A partir de entonces ya era una mujer. Las mujeres no tenían derechos políticos en las ciudades de la antigua Grecia. Los hombres controlaban prácticamente cada etapa de su vida. La función más importante de las mujeres de las ciudades era tener hijos, varones a ser posible, y también llevar y administrar la casa. La mayoría de las excursiones de la mujer fuera de la casa tenían el propósito de visitar a otras vecinas, como era costumbre. Las pocas excepciones a esta regla eran las bodas, funerales y festividades religiosas en las que la mujer tuviese un papel público relevante. La ocupación principal de las griegas era la confección de telas. Tenían la responsabilidad de fabricar ropa para todos los miembros de la familia, así como el tejido del resto del ajuar de la casa. Las mejores tejedoras eran consideradas mujeres atractivas, además de buenas esposas. Homero, por ejemplo, describe a Penélope, la devota esposa de Odiseo, sentada al telar la mayor parte del día.
Asimismo, en muchas vasijas griegas aparecen representadas mujeres tejiendo junto a otras sujetando un velo, en una escena que se ha interpretado como nupcial. Las antiguas griegas cocinaban en las cocinas de sus casas, pero como el material de cocina era pequeño y manejable, a veces también preparaban las comidas en el patio central. Las mujeres también realizaban allí otras actividades domésticas. Estas actividades rara vez eran presenciadas por visitantes o transeúntes, puesto que la arquitectura de la casa griega clásica impedía que la mujer fuese vista trabajando, como dictaba la norma. Según relata el historiador Estrabón, el templo de Afrodita de Corinto era uno de sus monumentos más célebres, lo que se debía en gran medida a sus protectoras. Estas heteras, que así se llamaban, eran ofrecidas a la diosa por hombres y por mujeres. No debe sorprendernos que el templo contribuyese enormemente a la riqueza de Corinto. Las heteras eran la principal atracción del templo y muchos visitantes acudían a la ciudad en busca de su compañía, por la que pagaban de manera frívola y habitual. Hola otra vez, errante. Espero que la visita te haya interesado. La vida de las mujeres griegas estaba más restringida que la de los hombres, pero a pesar de ello hacían gala de su fuerza y dignidad. ¿Qué otra cosa te apetecería hacer? Por supuesto. Veamos qué tiene Grecia preparado para ti. Errante, he aquí Argos. Siempre he admirado la entrega de los metalúrgicos griegos. Sin ellos, no habrían existido esos inspiradores monumentos que conmueven a todos los ciudadanos griegos. Argos es de las ciudades más antiguas de Grecia. Los argivos eran gente ingeniosa conocida por sus innovaciones en áreas como la táctica militar. Pero por lo que son más recordados es por su maestría metalúrgica, especialmente con el bronce. Espero que te diviertas. Búscame cuando hayas concluido la visita. Sabemos que la zona que luego sería Argos lleva habitada desde el tercer milenio a.C., pero no fue hasta el siglo VII a.C. que se convirtió en una ciudad-estado. Uno de los principales pilares de Argos era su metalurgia. Ya en el siglo VIII a.C. era una ciudad famosa por fabricar productos como broches y potes de 3 patas, así como armaduras corporales impecables. Además de ser excelentes a nivel técnico, los argivos eran también creativos, como demuestra su maestría esculpiendo el bronce. Esta industria se generalizaría en la ciudad en los siglos VI y V a.C. El bronce es una aleación compuesta de un 90% de cobre y un 10% de estaño. Por eso, había que fundir cobre y estaño para combinarlo y obtener el material adecuado para esculpir. La aleación de bronce tenía que ser fundida luego en hornos especiales. Estos hornos requerían una enorme cantidad de combustible y con frecuencia se alimentaban con carbón de maderas muy concretas. Puede que algunos estuvieran forrados de una capa protectora de arcilla, algo que tenía bastante sentido, dado que la temperatura de fusión del bronce ronda los 950 grados Celsius. Los hornos eran desechables y una vez fundido y repartido el bronce necesario, se desmontaban.
La mayoría de las estatuillas del siglo VIII a.C. se crearon usando un método complejo y lento que empleaba un molde macizo de cera. A partir del siglo VII a.C., los metalúrgicos adoptaron una fundición de cera perdida hueca más eficiente. El fundamento de este método consistía en esculpir modelos en cera y crear moldes sobre estos modelos. Luego llenaban los moldes con bronce para producir las formas deseadas. Este proceso era más ventajoso porque se ahorraba en materiales, las estatuas obtenidas eran más ligeras y el riesgo de defectos disminuía. Una vez modeladas todas las piezas de la escultura, se soldaban y se procedía a trabajar sobre ellas en frío. Durante este proceso, se reparaban los fallos de la escultura rellenando cualquier agujero o grieta con trozos de bronce a medida. Después de esto, la escultura se rascaba, cincelaba y pulía hasta que el acabado era el deseado. Entonces, con la ayuda de herramientas afiladas, se añadían detalles como pelo, cejas o bigotes. Los ojos, que podían ser incrustaciones de marfil, plata o vidrio, se adherían a las cuencas utilizando un pegamento resinoso. Las uñas y dientes eran incrustaciones de plata y los labios y pezones de cobre. Estos pequeños toques ayudaban a dar color y una apariencia más real a la escultura. La tradición griega de esculturas de bronce es larga y variada. Durante el periodo geométrico del 900 al 700 a.C., las esculturas representaban idealizaciones de héroes, aurigas y caballos, y la mayoría de ellas se dedicaban a los santuarios. A partir del siglo VII a.C. nos encontramos con el periodo orientalizante. En esta época, Grecia empieza a usar técnicas escultóricas del este. Además, el espectro de representaciones se amplía e incluye criaturas mitológicas como grifos y esfinges. El periodo arcaico produjo estatuas que reflejaban una mayor comprensión de la anatomía humana, lo que acabó culminando en las realistas y poderosas esculturas humanas del periodo helenístico. En Argos vivía Policleto, uno de los escultores más famosos de la antigua Grecia. Obras suyas como el Doríforo y el Diadúmeno y el Canon, su tratado de escultura, tuvieron un enorme impacto en el arte en general, sobre todo en cuanto a las proporciones humanas ideales. Por desgracia, los originales de las esculturas de Policleto se perdieron hace mucho, como la mayoría de los bronces de la antigüedad. Con el tiempo, muchas de estas estatuas fueron fundidas y convertidas en armas, munición e incluso campanas de iglesia. Por esta razón, las copias romanas de mármol son la mejor prueba de las obras maestras de la escultura griega. Veo que has completado la visita. Confío en que, ahora que has conocido la enorme dedicación que hay detrás de cada creación, tu aprecio por la escultura griega haya aumentado. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer ahora? Y de este modo continúa tu búsqueda por el saber. Sígueme. Camarada, veo que has seguido tu olfato hasta esta encantadora perfumería. ¿Perfulonja? ¿Perfábrica? Venga, lo llamaré Perfábrica. Acepta un consejo de un viejo vendedor de perfume. Nunca empieces a vender diciendo, por tu olor no te vendría mal un perfume. No lo creerás, pero no tiene mucho éxito. En esta fragante isla es donde se fabrican los perfumes. Dale un capricho a tu olfato. A no ser que padezcas de alergias, en cuyo caso tengo aquí un remedio infalible a un precio sin rival. ¿No? Pues vale.
Vendré a verte cuando termines la visita. ¡Hasta pronto, camarada! Las técnicas de perfumería se inventaron y perfeccionaron en Mesopotamia y Egipto a partir del cuarto milenio antes de Cristo. Ya en la era micénica, el perfume jugaba un importante papel en la economía griega. Reservado principalmente para reyes, sacerdotes y aristócratas al principio, durante los periodos clásico y helenístico su uso se extendió. Los griegos usaban el perfume no solo con fines cosméticos, también tenía usos sagrados. Por ejemplo, durante algunos cultos ungían la estatua de la deidad con perfume, pero también se usaba en rituales como bodas y funerales. La comida y el vino también se podían aromatizar con perfume para mejorarlos. El arte de la perfumería formaba parte de la medicina y la farmacia, y había tratados completos enumerando las mejores recetas de perfumes. El perfume está formado por dos componentes: una sustancia grasa llamada excipiente, como aceites vegetales o manteca animal, y una sustancia olorosa, como son las flores y las plantas. En la antigua Grecia, un excipiente común era el aceite de oliva, aunque según Teofrasto, los aceites más valiosos eran los extraídos de las nueces de los desiertos sirios y egipcios. El ingrediente oloroso podía extraerse de numerosas fuentes, entre ellas flores como la rosa y el lirio, hierbas como el orégano, azafrán y otras especias, resinas como el ámbar y hojas. Algunas fragancias se importaban de fuera de Grecia, como era el caso de la canela india y el incienso sirio. Los aromas exóticos eran excepcionalmente preciados. La mezcla de aromas con el excipiente graso se llamaba enflorado y se podía hacer de dos formas. Si la flor era frágil, el método de extracción preferido era el enflorado en frío, que se realizaba con un paño empapado en grasa. Primero se frotaba el paño contra los pétalos de las flores para saturar el aceite con el aroma. Luego se prensaba el paño para extraer el aceite aromatizado. En el enflorado en caliente se calentaba el excipiente antes de añadir la sustancia olorosa. El enflorado en caliente consistía en calentar y destilar. Tras añadir los ingredientes aromáticos en la grasa caliente, la mezcla se filtraba antes de prensarla y someterla a decantación. Cuando se había completado la mezcla, se añadían especias, colorantes y fijadores, además de conservantes para evitar que se estropease. Por último, el líquido se sellaba herméticamente en frascos preparados para venderse. Los perfumes se solían embotellar en frascos de cerámica o cristal, aunque los más lujosos, además, se decoraban y pintaban. Los lécitos y alabastrones eran frascos diseñados para mujeres, mientras que los atletas usaban aríbalos. Para evitar fraudes y falsificaciones, los artesanos botelleros solían dejar su marca. Las perfumerías estaban en los centros urbanos, en lugares acordes a su importancia. Además de servir para vender perfumes, también servían de centro de reunión. Las perfumerías cerca del Ágora de Atenas, por ejemplo, eran frecuentadas cada mañana por la juventud. La función principal del perfume era la de atraer a miembros del mismo sexo y del opuesto. Esta práctica es tan antigua como la Ilíada, en la que Hera emplea un perfume para seducir a Zeus. Del mismo modo, en los himnos a diosas como Deméter y Afrodita, siempre se mencionaba su buen olor, cimentando así la creencia de que buen aroma y seducción iban de la mano. No obstante, el perfume indicaba también el estatus. Los atletas se cubrían de aceites perfumados durante el entrenamiento y en los simposios,
Y los ciudadanos eran juzgados por lo ungidos, brillantes y perfumados que estaban. Hola otra vez, camarada. Espero que ahora veas lo importante que era el perfume, no solo a nivel estético, sino para la jerarquía social. No cobraría tanto por mis frascos si no conociese bien el valor de lo que estoy vendiendo. ¿Qué más puede hacer Marcos por ti? Tus deseos son órdenes. Sígueme. Visitante, aquí es donde los espartanos se convierten en hombres. Me llamo Leónidas, soy un rey de Esparta, pero no tengo nada que ver con esos aristócratas ablandados por el lujo. Cuando los espartanos van a la guerra, mi escudo los acompaña, y mi lanza prueba la misma sangre que las de mis hombres. No puedo evitar pensar en el niño que fui una vez. Me pregunto qué diría ese niño si pudiera verme hoy. ¿Estaría orgulloso? ¿Intimidado? ¿Se apiadaría tal vez del viejo cansado que tendría delante? Pero esos pensamientos son inútiles. Venga, en marcha. La Agogé era un sistema educativo espartano. Este agotador régimen acogía a los niños y les daba forma hasta que solo quedase en ellos la fuerza, la inteligencia y la resolución del ciudadano espartano perfecto. Te buscaré cuando termines la visita y seguiremos charlando. Hasta luego, visitante. Esparta era una ciudad griega situada en el Peloponeso. No tenía murallas, algo que la diferenciaba de otras ciudades. El origen de Esparta está en 4 aldeas vecinas: Pitana, Limnas, Mesoa y Cinosura, que compartían opiniones sobre la política, el ejército y la religión. Tras 2 guerras contra Mesenia, el territorio de la ciudad se amplió todavía más. Sabemos que para el siglo V a.C., controlaba casi la mitad del Peloponeso. La Agogé era el programa de educación y entrenamiento militar al que se sometían los espartanos. La prioridad de la ciudad era preparar hombres para la guerra. Los niños comenzaban su entrenamiento a los 7 años y no lo completaban hasta los 30. Se ha dicho que los espartanos examinaban a sus bebés al nacer en busca de debilidades. Si aparentaban ser demasiado enfermizos, serían arrojados a una sima, pero esta información no se ha demostrado. Los bebés sanos eran aptos para el entrenamiento. Cuando estos alcanzaban la edad, los separaban de sus familias y los ponían al servicio del Estado. Su educación incluía asignaturas como la lectura, la escritura e incluso la música, pero hacía especial hincapié en un duro ejercicio militar destinado a convertir a los niños en soldados. La Agogé estaba dividida en 3 ciclos: uno para niños de entre 7 y 12 años, otro para adolescentes de 12 a 20 y otro para hombres entre 20 y 30. Cada ciclo incluía distintos ejercicios para perfeccionar cuerpo y mente. El papel de Esparta en la derrota de los persas durante las guerras médicas del siglo V a.C. fue muy importante. Estaban especialmente orgullosos de la gloriosa muerte de su rey Leónidas en la batalla de las Termópilas. Los espartanos consideraban la muerte en combate de Leónidas una buena muerte y un ejemplo de valor, cualidades consideradas modélicas para ellos. La idealización de este valor caló en el imaginario colectivo de la ciudad, y los esfuerzos en la Agogé iban encaminados a igualarlo. El primer ciclo de la Agogé era para niños entre 7 y 12 años. Llevaban la cabeza afeitada y vestían ropa muy ligera.
Iban siempre descalzos. Nadaban en el río Eurotas todo el año. Dormían sobre juncos y participaban en rituales en honor a Artemisa Ortia. Los chicos se agrupaban en agelés o cuarteles y eran supervisados por adolescentes mayores. Cuando alcanzaban los 12 años, pasaban al segundo ciclo de la Agogé, cuyo propósito era integrarlos en una sociedad de ciudadanos soldados. El segundo ciclo abarcaba a adolescentes de entre 12 y 20 años. A partir de los 20 años, los jóvenes pasaban a ser llamados eirenes y podían servir oficialmente como hoplitas en el ejército de Esparta. Hasta los 30 años, los hombres vivían en comedores comunales llamados siskenia. A partir de los 21 años, se les permitía formar una familia, pero la edad considerada más apropiada para casarse eran los 30 años. Los hombres espartanos servían en su unidad militar hasta los 60 años, cuando pasaban a ser ancianos o gerontes. Sabemos, sin embargo, que muchos de ellos seguían en servicio, como el rey Arquídamo III, que luchó en el ejército hasta morir en combate a la edad de 62 años. Los varones espartanos adultos participaban en la sisitía, una comida comunal. Los asistentes contribuían con distintos alimentos de forma mensual, además de aportar una pequeña cantidad de dinero para pagar la carne. Cada hombre disponía de una ración de comida, con la excepción de los reyes, que recibían doble ración. La asistencia a la sisitía era obligatoria para los afortunados espartanos que podían acceder a ella. Las comidas tenían gran importancia política. Según Jenofonte y Plutarco, la sisitía estaba diseñada para fomentar la sensación de igualdad entre los ciudadanos. También demostraba la contención y moderación de la sociedad de Esparta. Pero en realidad, la sisitía no hacía sino aumentar las diferencias entre los ricos y los pobres. Aquel que no pudiera permitirse contribuir a la comida comunal no solo se perdía estas comidas, sino que también perdía su ciudadanía. La visita ha terminado. Como habrás visto, la Agogé no era para pusilánimes, pero cumplía su función y producía hábiles guerreros y astutos ciudadanos. ¿Qué más te gustaría hacer ahora? Como quieras. Ven por aquí. Te doy la bienvenida al mítico escenario de la batalla de Maratón. Es increíble que un sitio tan pequeño pueda haber tenido una importancia tan tremenda. Pero ya sabemos que hasta el guijarro más pequeño puede agitar el agua. En Maratón se libró una de las mayores batallas de la historia de Grecia. Fue aquí donde los atenienses resistieron ante la fuerza de una imponente flota persa. Durante la visita conocerás la causa del conflicto, detalles sobre la batalla y sus consecuencias a la larga. Volveré a verte cuando hayas acabado. De momento, adiós. En el 490 a.C., 600 trirremes persas atracaron 35 kilómetros al norte de Atenas. Haciéndoles frente estaban 11.000 hoplitas liderados por el prestigioso general ateniense Milcíades. Persia superaba en número a los griegos en una proporción aproximada de 5-1, y aún así, los segundos consiguieron expulsar a los conquistadores. La batalla de Maratón fue un punto de inflexión en las guerras médicas, y la victoria de Atenas sería celebrada durante muchos años. El evento deportivo moderno recibe el nombre de Maratón en homenaje a un soldado que corrió de vuelta a Atenas para anunciar su victoria. La veracidad de esta historia no se ha comprobado. Una de las razones de Persia para invadir Grecia eran sus minas de plata. En el año 545 a.C. estuvieron a punto de conseguirlo tras su victoria sobre Creso, el rey de Lidia.
La victoria forzó la rendición de algunas poblaciones griegas del Asia Menor y dio a los persas una buena base desde la que organizar la invasión. En el año 494 a.C., la ciudad de Mileto se rebeló contra el gobierno persa. Recibieron ayuda de Atenas y de la ciudad vecina de Eretria y llegaron a quemar un importante templo persa. Este sacrilegio enfureció al rey persa Darío y en el 491 a.C. envió a mensajeros a las ciudades griegas exigiendo su rendición. Atenas y Esparta mataron a los mensajeros y retaron a Darío a invadirles. Los persas comenzaron su ataque. Primero capturaron la ciudad de Naxos y esclavizaron a sus habitantes, y luego tomaron Eretria. Confiados tras su cadena de victorias consecutivas, los persas fijaron su mirada en Atenas. La ferocidad de los ataques de Persia sorprendió a los griegos. En busca de refuerzos ante la inminente invasión, Atenas se vio obligada a pedir ayuda a otras ciudades. Pidieron auxilio a Esparta, célebre por tener el mejor ejército de Grecia, en un sorprendente movimiento. Los espartanos accedieron a ayudar a Atenas, pero las festividades religiosas de Apolo Carneo impedirían a los refuerzos llegar a tiempo. Tenían prohibido abandonar la ciudad hasta la siguiente luna llena. La única ayuda adicional que recibió Atenas fue la de la pequeña ciudad beocia de Platea, que aportó 1000 hoplitas adicionales. Fue la primera vez en la historia de Grecia que toda su civilización sufría el ataque de un invasor externo. A pesar de compartir idioma y religión, las ciudades-estado griegas guerreaban con frecuencia entre ellas. La invasión persa les hizo caer en la cuenta de que necesitaban actuar de forma conjunta si querían sobrevivir. El plan original de la flota persa era atracar en el puerto de Falero, pero el tirano ateniense en el exilio, Hipias, que se había alineado con los persas, aconsejó hacerlo en Maratón. Desplegar allí la caballería sería más fácil. Los atenienses desconocían los planes de combate de los persas y dejaron Maratón indefensa. Los persas pudieron acampar con tranquilidad en la playa mientras Atenas se las veía para preparar su defensa. La abrumadora superioridad numérica de los persas obligó a los atenienses a improvisar su estrategia de defensa. La ciudad envió a 10.000 hoplitas junto a los 1000 refuerzos de Platea a una colina situada por encima del campamento persa. Una vez situados, los atenienses tenían que decidir si esperar al ataque de los persas o hacerlo ellos antes. Los estrategas de Atenas creían que la primera opción era la mejor, pero el general Milcíades creía que atacar sería más ventajoso, puesto que los persas estaban de espaldas al mar. Al final se impuso la opción de Milcíades y los griegos actuaron primero. Según Heródoto, las fuerzas griegas cargaron contra los persas sin arqueros ni caballería. Los persas no estaban preparados para lo que creyeron un acto de locura. A pesar de que al principio lograron mantener a raya a los griegos, al final se vieron obligados a retirarse a sus barcos. Los persas sufrieron abundantes bajas durante un combate, unas 6.400 aproximadamente. Los atenienses, sin embargo, solo perdieron 192 soldados. La victoria de Maratón fue considerada un milagro. Los griegos atribuyeron este milagro a la aparición de héroes legendarios que, según decían, habían regresado de los muertos para luchar a su lado y defender la ciudad. Varios atenienses juraron, por ejemplo, que habían visto al mítico rey Teseo alzándose en armas en Maratón, una escena que se reflejaría luego en el Ágora de Atenas. Del mismo modo, algunos hoplitas afirmaron que Heracles, con su piel de león y su porra, también se había aparecido. Las supuestas apariciones de estos héroes contribuyeron a convertir la batalla de Maratón en legendaria para los habitantes de la Hélade.
Los persas huyeron de Maratón y siguieron tratando de invadir Atenas desde la bahía de Falero. Pero esta vez, los atenienses tuvieron tiempo de regresar a la ciudad y organizar su defensa. El almirante de la flota persa, temiendo pérdidas aún mayores, canceló el ataque y puso rumbo de vuelta a su imperio. Darío, furioso por el fracaso de la campaña, decidió organizar en represalia una expedición tanto naval como terrestre. A regañadientes, Esparta tuvo que felicitar a Atenas por su victoria. La victoria de Maratón marcó el comienzo de una nueva era para Atenas. Según Heródoto, su éxito a la hora de expulsar a los persas la puso a la cabeza en la competición que libraban las distintas ciudades-estado griegas. Los atenienses inmortalizaron su prestigio erigiendo monumentos en su propia ciudad y en Delfos. Además, la batalla de Maratón es considerada un duro golpe a la tiranía. La tiranía pasó de ser percibida como una imperfección del exceso de autoridad a considerarse una traición para la patria, un pecado que los gobernantes se cuidarían mucho de cometer. Esto ayudó a consolidar la institución de la democracia en los 2 siglos siguientes. Espero que hayas disfrutado de este análisis de la batalla de Maratón. No solo fue un punto de inflexión de la historia de Atenas, lo fue para toda Grecia y sus repercusiones seguirían notándose muchos años después. ¿Qué otra cosa te apetecería hacer? Hasta pronto, errante. Espero volver a verte.